aquí el proceso de intercambio gaseoso, acá, entre el alveolo y la sangre, este intercambio gaseoso o azoto, también se llamaba respiración interna, porque vamos a revisar otros que se llama respiración interna. Entonces, esta respiración externa se realiza a través de la membrana alveolo-capilar. Alveolo-capilar, decíamos que el aula podría ser un alveolo. Esta es la membrana alveolo-capilar, y supone que al otro lado está la sangre, tendría que ser el capilar. Este compartimento tiene aire y este compartimento tiene un líquido. La sangre es un líquido. Este es un corte histológico, ¿no? Y el que tenemos acá nos está señalando qué cosa es una membrana. Una membrana, en fisiología, va a ser una estructura que separa dos compartimentos. Decimos que es una estructura porque puede ser variable. Como vemos aquí, la estructura más simple que tenemos es la membrana celular, que divide el medio interno en dos, el intracelular y el extracelular. Y como ustedes saben, la membrana celular viene a ser ¿qué cosa? Una estructura lipoproteica. En cambio, estas otras membranas son más complejas porque son células. Por ejemplo, la membrana alveolo-capilar, que es la que nosotros estamos refiriéndonos, va a ser el alveolo del capilar. ¿Qué cosa tenemos? Primero, lo que tenemos más adelante, creo, todo esto. Miren, todo esto integra la membrana, es un montón de cosas. Y no es una simple capa lipoproteica. Por eso decimos, es una estructura. Y allí, a ese nivel también les había dicho que el camino que recorre el oxígeno es en este sentido y el CO2 es en sentido contrario, ¿no? En este sentido y en sentido contrario. Ahí tienen un sitio. ¿Y por qué recorre este sentido? ¿Por qué va en este sentido? ¿Y por qué no en sentido contrario? Tú. Nada. Tú. No, porque hay una flecha de tránsito que es tránsito. Entonces, como en la calle, el tránsito va por el sentido. ¿No? Si tú puedes cambiar tu flecha, entonces vas en sentido contrario. ¿No es cierto? ¿Tú qué dices? ¿Por qué va en ese sentido? ¿Por qué va en ese sentido? Porque la presión es mayor de acá a acá. Es lo mismo que un río, porque un río tiene un sentido. El río, por ejemplo, porque viene de la sierra al mar. ¿No? Porque se supone donde nace el rímac está más alto que el mar. En el supuesto caso que el mar se invirtiera, el rímac caminará en sentido contrario. ¿No? Solamente para que tengan una idea de que esto sucede por presión. Lo mismo el CO2. ¿Por qué el CO2 camina en ese sentido? Porque la presión acá en la sangre es mayor que en el alveolo, por eso que sale. Este movimiento de difusión, ya lo habíamos definido anteriormente, es un movimiento pasivo, y si es pasivo, no consume energía. Y otra de las características que tiene es que el movimiento cesa cuando las presiones se igualan. Si hay algún momento en que la presión acá, en el alveolo, es igual al de la sangre, no hay movimiento de oxígeno.
Lo mismo en el CO2. Y eso vamos a ver, eso lo vimos en el caso de hipoventilación. ¿Qué pasa cuando usted hipoventila? El aire que mueve a ese nivel en los alveolos no se mueve. Imagínense que mi bronquio es de este tamaño, y que ahora está en un cuarto de la puerta. Entonces, por esta puerta, de repente ya no entra aire suficiente. ¿Es esta tamaño? Ahí tienes otro sitio, mira. ¿Para quién está guardando esto? ¿De quién es? Tuyo. ¿Y para qué lo pones ahí? Sí, bueno. Qué maletín que tiene suerte, pero le guardan cada asiento, tienen todo. Cuando el sujeto hipoventila, y una de las causas puede ser porque si la puerta es de este tamaño y solamente tenemos ahora un cuarto de puerta por donde pasa el aire, entonces no va a poder sacar suficientemente el CO2. Entonces empieza a subir la presión de CO2 acá. ¿No? Como los chicos somos CO2, bueno, considérenme chico también a mí. Entonces vamos a empezar a subir la presión acá. Y va a llegar un momento, entonces aquí ya no con facilidad ya no puede pasar, porque antes aquí había 20 chicos y allá 40, fácilmente de 40 a 20 salían. Pero ahora subimos a 22, ya salen menos, 25, 30, hasta que nivelamos 40 a 40, ya no puede salir allá. Pero como se sigue produciendo CO2 al otro lado, entonces este va a ir subiendo, 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 y acá también. Pero allá casi no sale. Eso es hipoventilación. Y eso es lo que le dije en la clase pasada, que es lo más frecuente que van a ver, una de las cosas más frecuentes que se ven en emergencia. Por favor. Una de las cosas más frecuentes que vamos a ver en emergencia en los hospitales con pacientes que no respiran. ¿No? ¿Tú respiras o no respiras? ¿Por qué respiras? Porque tiene movimiento torácico, eso dijimos en la clase pasada. ¿No? A grosso modo, decir respira es tener movimientos torácicos. Porque si alguien dice, no respira, no respira, ¿qué cosa es lo que ha pasado? No ve movimientos torácicos. ¿No? Entonces hay que tener bien en cuenta eso. Aquí está lo que ya dijimos, difusión, ¿no? Ya habíamos hablado del coeficiente de solubilidad. Acuérdense que todo se mueve en la parte líquida, se refiere a este coeficiente de solubilidad. Entonces habíamos deducido que nosotros los varones, moléculas de CO2, éramos 24 veces más soluble el CO2 24 que el oxígeno. Entonces, como si compitieran varones contra mujeres en una piscina, y vamos a suponer que obviamente en la piscina hay agua. Entonces, los varones, en teoría, en comparación a esto, seríamos 24 veces más rápido que la chica, que el oxígeno. Entonces, cuando en el otro semestre revisemos qué cosa es lo que pasa cuando esta membrana se engruesa, por ejemplo, por diferentes enfermedades, ¿qué cosa va a hacer esta membrana? Más células. Y si es más células, ¿qué cosa es? Más agua. Porque dentro de las células, ¿qué cosa es? Agua. Entonces es más piscina. En el caso comparativo es más piscina. Y si hay más piscina, va a ganar el que nada mejor. ¿Quién nada mejor? El CO2, porque es más soluble. ¿Verdad? Es más soluble. En cambio el oxígeno no tiene más dificultad. ¿No? Entonces, a eso nos tenemos que referir el coeficiente de solubilidad. Aquí está la flecha bien clara, está indicando eso. Y aquí está, también habíamos dicho que el intercambio gaseoso en la membrana alveolo-capilar para el CO2 en la sangre venosa viene con 44
aquí existe un 40 milímetros, y cuando sale la sangre también tiene 40 milímetros. Limpia completamente. En cambio el oxígeno, mire, la sangre viene con 40 de presión, la sangre venosa que recoge. En el alveolo es 104. Miren qué tal diferencia. Sin embargo, por determinados factores, cuando la sangre sale, no sale con 104, siempre sale con un poco menos. A esto llamamos gradiente, y lo que está aquí está, gradiente alveolo arterial para el oxígeno. Alveolo mayúscula, arteria minúscula. Alveolo arterial para el oxígeno. Aquí está una diferencia y aquí hay algunos factores que intervienen en eso. Normal, yo he puesto de 9 a 11, aquí tienen. Y algunos consideran de 9 a 13. 9 a 11 y de 9 a 13. Algunos consideran eso, ¿no? Muy bien, ahí nos habíamos quedado. Entonces, las chicas, ¿no? Tú por ejemplo, has pasado la membrana alveolo capilar, ya estás en la sangre, las chicas ya están en la sangre, y entonces la sangre tienen que ser llevadas a la célula. ¿Cómo viajan las chicas en la sangre? Tienen dos opciones. Vamos a suponer que van a cruzar las chicas un río, ¿no? El río es calmado, tranquilo. Entonces algunas dirán, pero ahí hay un bote, usemos el bote. Entonces la mayoría va a coger el bote. Algunas dirán, pero bueno, hace sol, el río es calmado, yo sé nadar, he traído mi tanga, me voy a cruzar nadando. ¿No? Como Verónica pues, está nadando. ¿Qué va a ser la minoría entonces? Bueno, en este sentido, y fuera de la broma, en la sangre van a ocurrir dos formas de transporte. El bote, que habíamos dicho, viene a ser la hemoglobina, y el otro que van nadando va disuelto en el agua. Va a ir disuelto en el agua. Obviamente, la mayor parte va a ir en el bote. La mayor parte va a ir en el bote, en la lancha. ¿No? ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el bote. El bote aquí está bien. Y yo no muerdo por pegar. El bote es una molécula de hemoglobina, donde ustedes pueden ver esta molécula de hemoglobina, hay 4 rollitos, 4 gusanitos, los cuales tienen diferente color. 2 gusanos son un rosado, más o menos, que ha llamado el autor cadena alfa, y otros 2 gusanos que se ha llamado cadena beta, que es color poquito intenso. Es una molécula. O sea, una molécula está compuesta por 4 subunidades. 4 subunidades. Cada molécula está compuesta, cada subunidad está compuesta por el núcleo M. Aquí está, núcleo M, el fierro y la globina. El núcleo M está formado por el anillo tetrapirrónico y el fierro. Ese es el núcleo M. Y la globina. La diferencia va a ser entre este y esto, va a ser la globina. ¿Qué cosa es la globina? Una proteína. ¿Qué es la proteína? Una secuencia de aminoácidos. Vamos a suponer que así como están ordenados ustedes, sea la hemoglobina A.
Pero vamos a suponer que cambiemos solamente 2 asientos acá y hay diferencia. Esa será la hemoglobina, otra hemoglobina. Hasta ahí muere. Se acabó ahí. Es el horario peruano. Supongo que será por el atraco. Ya consideramos media hora de atraco. Ya lo cerró él, allá tiene un sitio, creo. ¿Es cierto? Entonces, volvemos a repetir, una molécula de hemoglobina está formada por 4 subunidades. Cada subunidad tiene un núcleo tetrapirrólico, perdón, el núcleo M está formado por el anillo tetrapirrólico, tetra 4, 1, 2, 3, 4, con un núcleo fierro central y una globina. ¿Qué cosa es la globina? Una secuencia de aminoácidos. La cadena alfa obviamente tiene una secuencia, la beta tiene otra secuencia, la gamma tiene otra frecuencia. ¿Qué pasa? ¿Ahí no necesitan? Hubo una alumna que salió, no me pidió permiso. ¿Qué regresó? Este de acá. En realidad, ¿tú te ocupado de quién es eso? Otro que deja, ay, las mujeres, ay, pero ahí es una costumbre que tienen, ¿no? Crítica constructiva. Mi esposa también llega, agarra la cartera para un lado, la de tira para otro. Como si ella fuera dueña. Hasta en mi casa pues, no puedo ni sentarme porque tiene la cartera acá y la otra no se tira por otro sitio. Y aquí también, desde aquí empieza ya a poner tapa, pone todo, agarra todo. Bueno, por lo menos hay 2 ya pero espero que no son la mayoría, si no, los hombres tenemos que salir a dictar afuera. Muy bien, nos olvidamos un ratito de la hemoglobina. Vamos a mirar este tachito bonito que ahora han puesto acá para el tablero. Un balde, imagínense un balde que tienen ustedes en su casa. Creo que todos tenemos un balde, ¿no? Y conocemos un balde. Entonces vamos a fijar estos conceptos, miren. Este balde que ustedes se imaginan que tienen en su casa tiene una capacidad, ¿no? Imagínense que esta capacidad de este balde es 5 litros. 5 litros. ¿Qué significa capacidad? Capacidad vendría a ser el máximo volumen que puede contener ese balde. Estoy poniendo como 5. Yo le echo líquido hasta ahí y voy a decir que tiene un contenido. ¿Cuánto le he puesto? 4. Entonces la pregunta es muy fácil ahora. ¿Cuánto de ese balde está siendo ocupado? ¿Cuánto? 80%. Muy bien. Ese 80% lo vamos a llamar saturación. Ahí está, 80%. Vamos a suponer que en ese balde estoy trayéndoles refresco para ustedes, les sirvo a todos y al cabo de un rato, ¿qué va a pasar? ¿La capacidad del balde sigue siendo igual? Claro, el balde es el mismo. ¿Qué ha pasado? Mire con el contenido. Me ha quedado medio litro. ¿Algo más chicha? No, ya no, ya es suficiente. Está aguada su chicha, no sé, ya no es suficiente. No, el cochito no, pues está ahí, no queremos. Quedó medio litro. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿cuánto de ese balde está ocupado? Pasa. Sí, pasa. Cierra. Entonces, ¿cuánto queda ocupado? Solamente de 5,05, ¿cuánto es? 10%. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender es estos 3 conceptos, igualito que el balde, y lo aplicamos a la hemoglobina. Obviamente la hemoglobina no es un balde,
ni tampoco transporta agua. La hemoglobina tiene una estructura que transporta oxígeno. Entonces, ese baldecito de hemoglobina va a tener una capacidad, va a transportar algo de oxígeno, no siempre está lleno de oxígeno. Y vamos a decir que tiene cuánto se ocupa. ¿No? Ese es el ejemplo. ¿Cuál es la capacidad de un gramo de hemoglobina? ¿Cuántos gramos de hemoglobina tienes tú? ¿Recuerdas? Yure, ¿cuántos gramos tienes tú? 12, 14. Muy bien. Vamos a suponer que tenga 15 gramos de hemoglobina. 100 centímetros cúbicos de sangre de los varones, más o menos tienen 15 gramos. O sea, 100 centímetros tienen 15 gramos como si tuviera 15 baldes. Imagínense que tienen 15 baldes. Las damas tienen un poco menos, más o menos 13 gramos, o sea, tendrían 13 baldes. ¿Para transportar qué cosa? Oxígeno. Un gramo, si yo cojo un gramo de ella, o un gramo de los varones, cojo un gramo, transporta 1.34 centímetros cúbicos de oxígeno. Si una persona tiene 15 gramos, como decíamos, un varón, 15 por 134 transporta, mire, 20 centímetros cúbicos por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. Si una persona tiene 10, obviamente transporta menos. O sea, las chicas, como tienen menos hemoglobina, cada 100 transportan menos oxígeno. Esto es siempre y cuando el balde de hemoglobina esté completamente lleno. El balde esté completamente lleno. Pero vamos a suponer que no, el balde no está lleno. A ver qué pasa. Volvemos a repetir, si la saturación es 90%, o sea, no es baja lleno, entonces miren ustedes, una persona de 15 gramos, o sea, los varones, ya no transportaría 20, sino solamente 18,9. Es claro, si yo trajera chicha en un balde de 5 litros y lo traigo al ras, tengo 5 litros para repartir. Pero si lo traigo con 1 litro menos para que no se me derrame, obviamente tengo menos volumen para repartir. Creo que es lógico la comparación entre el balde y la hemoglobina. Igualito se comportan ambos. Solamente hay que proyectar los conceptos. ¿Muy bien? ¿Cómo transporta el oxígeno? ¿Cómo se transporta? Mediante esta curva que se llama la curva de disociación de la hemoglobina. Que a veces lo repasan, lo mencionan también en hematología, en hematofisiología. ¿Qué cosa ponemos acá? Ponemos la presión. ¿Y qué concepto ponemos aquí? La saturación, o sea, ¿cuánto se ocupa? Muy bien, a una presión de 100 milímetros de mercurio, que más o menos estamos en los alveolos, miren, el baldecito de hemoglobina se carga casi totalmente, 97%. Aquí ven el camioncito, completamente lleno. Como estamos en reposo, aquí estamos todos sentados, no necesitamos mucho oxígeno para nuestras necesidades. Entonces, miren ustedes, la hemoglobina está en 75% de saturación y el PO2 va a bajar de 100 a 40. Aquí, donde tenemos gran necesidad de oxígeno, miren ustedes cómo va a caer más. Entonces el PO2 cae 20 y la saturación cae 25. Creo que aquí el Pac-Man está más claro, aquí carga muy bien. Y cuando está en reposo, ¿no? Como acá, miren, el Pac-Man come bolita en bolita y aquí se vuelve un glotón, ¿no? Representando la figura esta de la necesidad de oxígeno. Y esta rayita roja que acaba de aparecer, ¿cuál es?
Esta de acá está representando el transporte por el bote que les dije. La mayoría de chicas, no, pues están mojando en el bote. Las otras chicas, unas cuantas, van a nadar. Y las que nadan, o sea, el oxígeno disuelto, es este que está acá. A medida que aumenta la presión, aumenta el oxígeno disuelto en el aire. Perdón, en el aire no, en el agua. Este oxígeno disuelto en el agua es, por ejemplo, de suma importancia para la vida marina. Los peces, o la vida acuática, mejor, agua dulce, agua salada. Los peces, por las branquias, usan este oxígeno disuelto. ¿Cómo así? Tragan agua, abren las branquias y lo botan. Las branquias captan el oxígeno. Captan el oxígeno. Y así purifican su sangre. O sea, las branquias del pez son una especie de pulmón de ellos. Sí. Aquí tenemos nuevamente la curva de disociación de la hemoglobina, y como ustedes ven, tenemos una zona casi horizontal y la otra casi vertical. Se dice que esta curva tiene una forma de S, ¿no? Con estas dos porciones, una casi horizontal y una casi vertical. La casi horizontal se caracteriza por grandes cambios de volumen y presión, de 100, 90, 80, miren, cuando de 100 es aquí, ¿cuánto? Sí. ¿Y en cuánto va? A 80, aquí abajo, a 90, baja 10 unidades y aquí apenas baja un poco. O sea, esta zona se caracteriza porque grandes cambios en la presión producen muy pocos cambios en la saturación. ¿Dónde ocurre eso? En la zona de carga, o sea, en los pulmones. En la zona de carga, en los pulmones. Esa zona se llama zona de saturación. Versus la otra zona, miren. Cuando la presión es 40, miren a cómo va a estar la saturación. Cuando la presión cae de 40 a 30, miren acá. ¿Cuánto cae acá? Y de aquí baja 10, ¿y cuánto cae acá? Y esa zona se va a llamar zona de disociación. Si arriba es la de asociación, ¿no? Cogemos abajo, afuera. Zona de disociación. Y va a ser lo contrario, en el cual los cambios en la presión producen grandes variaciones en la saturación. En este está un poquito más claro, aquí están los números. Por ejemplo, cuando la presión cae de 100 a 90, decimos la saturación cuando cae, miren, que permítanme, de 97,4 a 96,9. O sea, cae solamente media unidad. Y aquí ya cayó, aquí cae 10 unidades y aquí cae media unidad. 20 unidades, mira, de 100 a 80 cae 95,9 más o menos, ¿cuánto es? 1.5 creo. 1.5 unidades y aquí ha caído 20 unidades. ¿Por qué es útil esto? Esto permite la vida en las grandes alturas. Porque como ustedes recordarán, hablábamos de la por el efecto de la gravedad, a medida que vamos subiendo, la presión atmosférica aumenta o disminuye. Disminuye. Si la presión atmosférica disminuye, la presión en los alvéolos disminuye. Esto va a ir disminuyendo. Pero ¿qué cosa es lo bueno? Que la saturación no o disminuye poquito. Entonces el baldecito siempre lleva bastante oxígeno a los tejidos. Lo contrario sucede en el otro polo, en el polo de disociación, ¿no? Miren, cuando decíamos que 40 es el 74.7% de...
O sea, miren, cuando yo, Valdecito hemoglobina, llego donde ustedes, que son los tejidos, y después me voy, casi me voy lleno. Miren, ¿cuánto de saturación me voy? Con 74. O sea, solamente un cuarto de la chicha, entre comillas, que tengo he usado con ustedes. Pero ¿qué pasa si ustedes están con mucha sed? Por ejemplo, es verano, ¿no? O sea, suponiendo que ustedes han corrido, ustedes son tejido muscular, han corrido, me van a pedir más chicha, más chicha. Entonces yo tengo una reserva para darle más líquido a ustedes. Esa es la idea del otro polo, o sea, del polo de la disociación, ¿no? Ustedes en reposo ahora como tejido tienen una 70 y casi 75%, o yo 75%, y tienen una presión de ¿cuánto? De 40. Vamos a suponer que el ejercicio es tan intenso que ustedes consumen oxígeno, entonces su presión de ustedes baja a 10. Miren, y cuando baja a 10, miren, yo puedo dejarle, miren, ¿cuánto oxígeno? De 74 a 9, o sea, casi 10. ¿Cuánto oxígeno les puedo dejar? ¿Está claro? Entonces, esas son las características que tenemos aquí en la curva de disociación de hemoglobina, de que es casi horizontal, la curva de la zona de asociación, y casi vertical, la zona de disociación. En conjunto, esta S itálica se llama, ¿cómo? Aquí está su nombre, la curva de disociación del hemoglobina. Esta curva puede desviarse a la derecha o puede desviarse hacia la izquierda, hacia la derecha o la izquierda. Aquí tenemos, miren, una curva normal a 37 grados centígrados. Primero analicemos bien qué pasa. Temperatura normal, ¿no es cierto? ¿Tú tienes 37 grados de temperatura? Seguramente. Vamos a suponer que te dé fiebre. Bueno, no llegarás a 43, que es mucho, pero vamos a suponer que te llegues a 43. Mira, tu curva se ha desplazado hacia la derecha. Entonces, mira, cuando tu curva se desplaza hacia la derecha, con 37 estaba saturado más o menos hasta casi 97, por ejemplo. Pero cuando estás con fiebre, me desprendo más de oxígeno. Yo suelto más oxígeno. O sea que disminuye mi capacidad de oxígeno. En cambio, en la hipotermia sucede lo contrario, retengo más oxígeno. Entonces, las desviaciones hacia la derecha, que están significando mayor liberación de oxígeno. Las curvas hacia la izquierda, menos liberación. En el pH también, cuando se desvía hacia el lado ácido y cuando se desvía hacia el lado alcalino. Hacia la derecha, en la acidosis, hacia la izquierda, en las alcalosis. Aquí podemos tener, miren, aquí tenemos la hemoglobina A, una normal, y cuando se adiciona el fosfoglicerato, ¿no? Desvía la curva hacia la derecha. Entonces, la sangre normalmente puede derivarse hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando se deriva hacia la derecha, como estamos viendo acá, disminuye su afinidad por el oxígeno. ¿Qué significa disminuir su afinidad? A ver, tú que estás meditando con los ojos cerrados, no, tú estás pensando de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? ¿O no? No, esto sí que estoy aquí hablando por gusto. ¿Qué significa cuando disminuye la afinidad? Me cae mal oxígeno. Anda a ver, me cae mal. Suelo. Ha disminuido su afinidad. No, oxígeno, no te va a ir. Quédate. No te suelo. Ha aumentado mi afinidad. Eso es lo que tenemos que tener. Antes de eso, miren ustedes, aquí tenemos algo que es importante, ¿no? La sangre fetal. Cuando éramos fetos, ¿no? Cuando éramos fetos, miren, comparado con la hemoglobina del adulto, la sangre fetal está desviada hacia la izquierda, ¿no? Está desviada hacia la izquierda. Ahí está. Aquí tenemos otro tipo
Por ejemplo, ya estas son alteraciones patológicas, solamente por mencionarles. Miren la hemoglobina del adulto está acá, es esta línea aquí. La hemoglobina A normal. Cuando hay deficiencia de esta enzima, miren cómo se desvía acá, y cuando hay de esta otra se desvía hacia el otro lado. Y aquí esto que está aquí, la hemoglobina A es esta que está acá, la normal. Estas son hemoglobinas patológicas. Cuando de aquí al año, 1 año, 2 años, ya usted lleva en medicina interna, y 2 años de estar llegando, en el capítulo de hematología, van a ver un capítulo que se llama hemoglobinopatías. Hemoglobinopatías. Enfermedades de hemoglobina. Entonces ahí vamos a ver que estas hemoglobinas que están acá ya no transportan adecuadamente oxígeno como están viendo en la gráfica. Antes las hemoglobinopatías se identificaron solamente con las letras del abecedario, o sea, 20 y tantas letras. Pero posteriormente aparecieron tantas que ahora pues cada uno tiene su nombre, ¿no? Rainier, Seattle, Kansas. Miren, cada uno, miren cómo se diferencia de la hemoglobina A. ¿Y en qué está la diferencia? La diferencia no está en el núcleo M, sino en la globina. En la globina. Entonces, como dije hace un momento, si hay una entidad, ya es otro tipo de hemoglobina. Hubo esta, pero también cambié acá, otra hemoglobina. Aquí cambió otra hemoglobina. Entran ellos, otra hemoglobina. ¿No? Están esperando entrar para alterar la hemoglobina. ¿No? Entonces, esas son las hemoglobinopatías, la secuencia de aminoácidos. El núcleo M no se altera. Ahí está. ¿Cuándo se dice que cuando la curva se desvía hacia la derecha? Menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Menor afinidad. ¿Qué cosa? Como yo por ello, por ejemplo. Menor afinidad, ¿no? Dentro de poco ya van a entrar, entonces mayor afinidad, ¿no? ¿Cuáles son las causas que desvían las curvas a la derecha? La fiebre, la retención de CO2, el aumento del 2,3-DPG y los estados de acidez. O sea, claro, al aumentar esto es una acidosis respiratoria. También puede haber una acidosis metabólica. Entonces, en ambos casos, en las acidosis o acidemia, la sangre ácida, la curva se desvía hacia la derecha. En cambio, lo contrario, mayor afinidad, no vengan, ese vengan o no te quiero soltar, significa mayor afinidad. ¿En qué caso ocurre? Lo contrario de lo que está. Bueno, y aquí volvemos a repetir la cascada de oxígeno. Miren cómo la presión de oxígeno va disminuyendo paulatinamente hasta que llega a los tejidos. Bueno, hasta ahí terminamos. ¿Qué cosas? Termina otra y vamos a ver respiración interna. Ahí vamos a descansar un ratito para que entren mis compañeros y entonces vamos a ver qué pasa. La sangre viene por una arteriola, se va subdividiendo esto en varios hasta llegar a capilares, y cada capilar, ¿no? Vamos a suponer que aquí hay un capilar, va a bañar a un grupo de células que pueden ser ustedes. Cada capilar va a bañar a ustedes, obviamente proporcionándole oxígeno, proporcionándole nutrientes y a su vez recogiendo su CO2, ya que estamos hablando de respiración, y también otras sustancias de desecho y también su producto. De repente ustedes son fabricantes de hormonas. Ajá, me llevo las hormonas. ¿Está claro? Fabricante de enzimas, me llevo la enzima o lo que tengan, o lo que fabriquen ustedes, ¿no? Entonces, eso va a suceder a este nivel. El oxígeno va a entrar a este denominado ciclo de Krebs, o lo que ustedes están estudiando en bioquímica, que es la utilización del oxígeno para obtener ¿qué?
energía. Obtener energía. Hay varios ciclos que ustedes están aprendiendo ahí. No se estudia eso en respirar, en este capítulo, sino en bioquímica lo estudian, cómo se utiliza el oxígeno, ¿no? Entonces vamos a tener ahí. Y ahí pues vamos a parar un ratito. Vamos para hablar de transporte de CO2 y equilibrio aeróbico, o sea, metabolismo usando oxígeno. El producto de desecho va a ser el CO2. Entonces, este CO2 va a ser eliminado por el organismo. Tenemos que eliminarlo. Entonces, ¿dónde está la fábrica de CO2? La fábrica de CO2, en el caso de los seres vivientes, somos nosotros. Nosotros somos fábrica de CO2. Los seres vivientes. Por eso que el CO2 va a salir de los tejidos a la atmósfera. Porque obviamente en la fábrica hay mayor presión. Hay mayor presión, entonces ese viaje va a permitir eso. Entonces, esta es la consecuencia de la producción de CO2. Aquí tenemos. Hace un momento les dije que ustedes eran moléculas de CO2 y las moléculas de CO2 se producen en gran cantidad en los tejidos. Entonces tienen que salir, van a atravesar lo que viene aquí a ser la membrana celular y van a salir al extracelular. Todo esto constituye el extracelular. Y miren ustedes lo que pasa con el CO2 en el extracelular. Este esquemita creo que está claro. Un porcentaje de este CO2 fabricado se disuelve en el agua. Acuérdense que el CO2 tiene una gran capacidad de gran solubilidad, ¿no? 5% se disuelve. Otra cantidad, una pequeña cantidad, miren, se une al agua, muy pequeña cantidad, forma ácido carbónico. Este se descompone en esta oportunidad entre bicarbonato e hidrogenio. O sea, este CO2 se vuelve bicarbonato en una pequeña cantidad. Y libera un hidrogenio. Este hidrogenio va a ser amortiguado, que es como lo que vamos a ver ahora. Después. Un 4% se une al radical amino de las proteínas, va a formar compuestos carbamino, 4%. O sea, de 100 moléculas que se forman en los tejidos, 4 de ellos, 5 de ellos se disuelven, 1 se vuelve bicarbonato y 4 forman compuestos carbamino. De 100, 10 hacen. ¿Dónde? En el extracelular. ¿Qué hace el resto? Entra al glóbulo rojo. Ahí está, aquí tenemos el glóbulo rojo. Vamos a ver qué pasa en el glóbulo rojo. Aquí tenemos, aquí está el intersticio y plasma que dijimos en un momento, y aquí está la membrana del glóbulo rojo. ¿Qué pasa con las 90 moléculas de CO2? ¿Qué quiere? 90 se meten, 90. Otras 5 también se disuelven en el agua que está dentro del glóbulo rojo, según la ley de Henry o ley de solubilidad de un gas en un líquido. Pero mire, aquí llama la atención ahora lo siguiente: 32% el CO2 se une al agua, 32 moléculas. Qué bueno. ¿Por qué? Porque hay la presencia de este elemento que se llama la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es la enzima que favorece la unión de estos dos elementos. Favorece la unión de estos dos elementos. La anhidrasa carbónica.
cosa que como vimos en el esquema anterior, aquí solamente era un 1%. No hay anhidrasa carbónica. Aquí adentro hay anhidrasa carbónica. Entonces ya van 5 más 2, 32, ya son 37 moléculas. 37 menos 90, ¿cuánto es? Creo que está por acá. 53 moléculas que pasan. Van a formar compuestos carbamino, de los cuales se van a liberar hidrogeniones que van a ser amortiguados por la hemoglobina. Van a ser amortiguados por la hemoglobina. Eso vamos a repasar de nuestro breve. Eso es lo que sucede a nivel de ustedes, de tejido. Yo soy un glóbulo rojo, aquí está el plasma que me rodea, ha ocurrido estos eventos. Ustedes han producido 100 moléculas de CO2, 10 han sido amortiguados por el agua que está acá y 90 cojo yo. ¿Qué hago con los 90? 5 se disuelven, de acuerdo a la ley de Henry. 32 moléculas, como yo tengo bastante anhidrasa carbónica, lo uno al agua y formo ¿qué cosa? Bicarbonato. Y el resto, 53 moléculas, se unen formando compuestos carbaminos. Compuestos carbaminos. Pero aquí ocurre una cosa adicional. Este bicarbonato no permanece acá, sino que sale y es intercambiado por plomo. O sea, 32 moléculas de bicarbonato que se han formado aquí salen y se intercambian con plomo. Ahí está el esquema. ¿Está bien? Eso es lo que sucede. Ahora, muy bien, el líquido que está acá y yo, glóbulo rojo, viajamos por la sangre, porque la sangre me está llevando. Yo no me quedo estancado acá. ¿A dónde voy a parar? Al pulmón. ¿Qué va a pasar en el pulmón? Miren el ejemplo. En el pulmón, miren, lo he hecho lo mismo, pero lo contrario. Miren, yo glóbulo rojo que estaba llevando 90 moléculas, ¿qué hago? Libero las 5 que tenía disuelto. Vuelvo, el cloro vuelve a entrar. Perdón, el bicarbonato vuelve a entrar y el cloro sale. Formo ácido carbónico y este se descompone en CO2 y el CO2 sale. Y aquí estos compuestos carbaminos que se formaron, también salen. Se rompe la estructura y sale. Pero ya estoy en otro ambiente. Ya estoy pegado a los alveolos para salir. ¿Está claro? Entonces, lo mismo que sucede en los tejidos, sucede en el alveolo. Lo mismo, pero en sentido contrario. Lo mismo, pero en sentido contrario. Así de sencillo. Ahora lo que tenemos que fijarnos es qué pasa con estos hidrogeniones. Miren, estos hidrogeniones son amortes. El hidrogenión, ya saben qué cosa es. Una molécula de hidrógeno que ha perdido su electrón. Pero este hidrogenión no puede caminar libremente, pues tiene que estar, llamemos así, algunos sí caminan libre, pero la mayoría tiene que estar metidos, por ejemplo, en mi bolsillo, porque si no producen alteraciones. Están en mi bolsillo, los tengo aquí, como, bueno, amortiguados si ustedes quieren, como inactivos, algo así. Aquí tenemos hablar de hidrogeniones. ¿Cuál es la concentración de hidrogeniones en el extracelular? Muy pequeña cantidad, 40 nanoequivalentes por litro. Nanoequivalentes. Nosotros más familiares, miliequivalentes. ¿Cuántos serían miliequivalentes? 40 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto sería esto? 0.00040. Es una miseria. Y miren el sodio. ¿Cuánto de sodio tenemos? 140 miliequivalentes de sodio. Y es como si tuviéramos en un bolsillo 40 soles
y en el otro bolsillo tuviéramos 140 millones de soles. Así de simple. Claro, si alguien de nosotros tuviera esta cantidad de plata no estaría acá, ¿no? Obviamente. Sin embargo, estos 40 soles son importantes, porque cuando estos 40 soles se alteran, o sea, me estoy refiriendo a cuando se altera esto, mata al sujeto. Y ustedes están siendo entrenados precisamente para cuando hay alteraciones de esto, de la concentración de hidrógeno, no se muere el paciente. Entonces, como son cantidades tan pequeñísimas, entonces Sorensen definió el término pH como el logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno. Aplicamos esto a esta concentración y nos va a dar que el pH es 7,4 y varía entre 7,36 y 7,44. Yo dije que el hidrógeno había que guardarlo en un sitio para mantenerlo inactivo. Eso significa amortiguar. ¿Qué es un amortiguador? O sea, ¿qué sería mi bolsillo entre comillas? Un amortiguador es químicamente la mezcla de un ácido débil con su respectiva sal. Evita grandes variaciones de pH cuando en una solución se incrementa o disminuye la concentración de oxidrilo o hidrógeno. Y miren lo que hace un amortiguador. Una sal más un ácido fuerte, por ejemplo, miren, una sal bicarbonato de sodio más un ácido fuerte, ácido clorhídrico. Mire cómo lo vuelve una sal corriente, como es el cloruro de sodio, una sal neutra, y CO2, el ácido clorhídrico. Eso hace un amortiguador. Si nosotros aplicamos la ecuación de Henderson y Hasselbalch al sistema tampón bicarbonato, vamos a tener lo siguiente. La ecuación dice lo que está escrito acá. Si nosotros reemplazamos los valores, ¿qué cosa es esto? pKa es el logaritmo negativo de la constante de ionización del ácido. Este que está acá. Bicarbonato, que se descompone en SO2, que está acá. Y como ya le dije, el ácido carbónico nunca inmediatamente se descompone en esto. Entonces podemos reemplazar la ecuación por esto que está acá. pKa es 6.1. Sacamos el sodio y dejamos solo a bicarbonato. Ya no está el ácido carbónico, sino está el PCO2. Pero ha aumentado este numerito. Este numerito significa que esto está en miliequivalente por litro y esto de aquí está en milímetros de mercurio. Para que haga compatibilidad, para que se hablen en la misma unidad, se multiplica por este número. Pero no se preocupen, eso lo tienen que aprender. Si nosotros desarrollamos ya toda la ecuación como debería ser, nos va a salir lo que está acá, pH 7,4, pero X más 1. Pero ¿para qué vamos a tener tanta complicación? Vamos a anular la función pKa. La función logarítmica es una función matemática que no nos altera la proporcionalidad entre esto y el resultado. El 0T también, y nos vamos a quedar siempre recordando esta proporción. Es lo que yo les recomiendo a ustedes, que cuando sospechen ustedes una alteración del equilibrio ácido-base, no se olviden de eso. ¿Qué va a pasar si nosotros mantenemos constante el denominador? El CO2. Si el bicarbonato aumenta, aumenta el pH. Y también es una relación directa. Y lo contrario también sucede. En cambio, ¿qué sucede cuando se mantiene constante el bicarbonato y va a variar el otro? Disminuye el bicarbonato, aumenta el CO2, disminuye el pH. Relación inversa. Esta es una simple relación matemática.
aumenta aquí. Aquí tenemos lo contrario. Entonces, ¿qué cosa es un amortiguador? El amortiguador trabajan ambos. Si por alguna razón el CO2 aumenta, el otro trata de compensar. Esa es la idea del amortiguador. Vamos a tener aquí lo siguiente. Retrocedemos. ¿Qué es un amortiguador? Es procedimiento mediante el cual los amortiguadores o tampones tratan de minimizar las variaciones del pH. O sea, lo que se quiere es que el pH no varíe. Aumenta el CO2, acidosis. ¿Cuánto es normal de pH? 7,4. Aumenta el ácido, el CO2, y el ácido puede volverse 7,3, 7,25, y la paciente puede morir. Entonces, ¿qué va a hacer el otro? Va a tratar de mejorar ese 7,25, llevarlo a 7,4. ¿Quién es el otro que va a hacer? Si el CO2 es el causante, el bicarbonato sobre todo. ¿Qué va a pasar lo contrario cuando el problema de bicarbonato? ¿Quién soluciona? El CO2. ¿Me dejo entender? El CO2. Podría ser, se me ocurre en este momento, por ejemplo, el problema de los hijos. Bueno, pues, de repente, lo soluciona el padre o lo soluciona la madre. Uno de ellos o otro. ¿Muy bien? Entonces, ¿cuáles son los amortiguadores que tenemos? En el extracelular hay varios, pero el principal es el bicarbonato, el sistema tampón bicarbonato. Y en el intracelular, el principal es las proteínas, como la hemoglobina y la mioglobina, y el tampón fosfato. Aquí tenemos cómo actuarían. Hace un momento le dije, si el problema es retención de CO2, miren la flecha, el pH va a caer, que está en rosadito. Pero ¿qué va a hacer el riñón? Va a compensar esto, aumentando la concentración de bicarbonato. Al aumentar la concentración de bicarbonato, el pH va a mejorar un poco. Ustedes vean que el tamaño de la flecha no es igual. ¿Esto indica qué cosa? Que no se va a nivelar, casi siempre nunca llega a igualar. Lo mismo lo contrario. ¿Me pueden entender? Miren cómo va a actuar este sistema. Aquí vamos a tener, miren, un caso que le puede suceder a ustedes. Si en este momento nos podemos respirar como cansados, ¿qué va a pasar? El CO2 se va, disminuye. ¿Qué pasa con el pH? Aumenta. Pero el bicarbonato no puede actuar rápidamente. Para compensar esto, demora 48 a 72 horas. Por eso cuando ustedes respiran como si estuvieran cansados, al rato están mareados. ¿Por qué? Porque ha disminuido el PCO2, he botado CO2, entonces va a haber una vasoconstricción cerebral. Esto produce una disminución del flujo sanguíneo cerebral, que trae como consecuencia ¿qué? Mareo, visión borrosa, confusión. Pero también va a aumentar el pH. Las variaciones del pH producen una disminución del calcio iónico. Entonces va a haber irritabilidad y descargas espontáneas del sistema nervioso. Entonces va a sentirse hormigueo y espasmos musculares. Pero como usted no está haciendo esto voluntariamente, generalmente cuando está mareado para. Pero hay enfermedades donde sí se producen hasta estos extremos. Aquí está la proteína, cómo amortigua una proteína. Una proteína tiene un lado carboxílico y tiene un lado amínico. Entonces, permítame, lado carboxílico, lado amínico. ¿Qué pasa cuando hay un montón en un medio ácido, hay un montón de hidrogeniones? Ahí está, hay 4 moléculas de hidrogeniones. Mi lado carboxílico, ¿qué va a hacer? Miren ustedes, va a coger de las 4 hidrogeniones, va a coger 3. Mi brazo izquierdo. Yo amortiguador proteína. ¿Qué va a pasar en el otro lado? Mi lado amínico. Aquí tenemos, ahí dejo libre, ya no puedo cogerlo. En el otro lado, en el medio alcalino, ¿qué va a pasar?
Aquí tenemos este igualito. Para yo poder usar mi lado alcalino, los OHs no pueden entrar. La membrana celular no deja entrar OH. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo ayudo? Suelto hidrogenio. ¿Qué cosa he hecho? Miren ustedes, aquí tenemos 3, libero 3 hidrogenios. Este no. Entonces, esos 3 hidrogeniones los libero, los suelto a la membrana. Allá, vayan a pelear afuera. Muy bien. ¿Qué pasa afuera? Se unen a 4 hidrogeniones, uno se queda libre y forman 3 moléculas de agua. Así actúa la proteína. Porque yo proteína, hemoglobina, no puedo salirme de la célula. La hemoglobina está dentro del glóbulo rojo. Pero tengo capacidad de tratar a los dos. Con mi lado carboxílico estoy muy bien. Porque el hidrogenio viene y yo lo ataco con mi mano izquierda. Pero el lado derecho, mi lado carboxílico, como no puede entrar, algo tengo que hacer. Entonces le suelto hidrogenio para que vayan a pelear afuera. ¿Se entendió? Eso es lo que hace la. Y bueno, aquí está un ejemplo del grupo imidazol, por ejemplo, que es uno de los contenidos de la proteína. ¿Está bien?